Cintia Camarillo Campos. La maestra Elizabeth Olvera Vázquez. La maestra Janet Hernández López. La maestra María del Carmen Salinas Flores. La maestra Patricia Nova Aranda. La maestra Leslie Idalia Jiménez Ursúa. Y más tarde se incorporará la alumna Casi Chávez. Saludamos también con mucho gusto y agradeciendo de manera significativa además el espacio a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta y coordinadora de este espacio el día de hoy. Estamos el día de hoy con mucha alegría de poder compartir en este espacio y justo también en el marco de las actividades del 25 de noviembre este foro que se ha preparado con mucho ánimo por la División de Universidad Abierta con el propósito de hacer llegar pues precisamente al alumnado del SUA estas temáticas que resultan tan importantes y además pues con un panel integrado por personas expertas que desde sus enfoques que tienen cada una de ellas pueden aportar muchísimo a la temática y al estudio de estos temas. Entonces les agradecemos de manera significativa que también ustedes se interesen y que estén el día de hoy por aquí. La dinámica que vamos a utilizar el día de hoy consiste en darles el uso de la voz hasta por 10 minutos a cada una de las personas que integran el panel y después si queda algún tiempo abriremos algún espacio para preguntas que pudieran surgir entre el público. Vamos a comenzar por la intervención de la licenciada Leslie Cintia Camarillo Campos. Y para ese efecto me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la maestra Leslie. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una sólida trayectoria en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos, particularmente desde una perspectiva de género. Con más de una década de experiencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ha ocupado diversos cargos, entre ellos subdirectora de área y visitadora adjunta, donde ha impulsado acciones de seguimiento y análisis en temas vinculados a la igualdad sustantiva. Su formación académica y su compromiso institucional reflejan una visión crítica y transformadora frente a las desigualdades estructurales, consolidándola como una profesional clave en el ámbito de los estudios de género y los derechos humanos. Adelante, licenciada, le escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. No sé, ahí me escuchan. Sí. Buenos días a todas, a todos y a todes. Es un verdadero honor estar en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios y me permito agradecer enormemente a la jefa de la División de Universidad Abierta de esta facultad, doctora Irene Emilia Trejo Hernández. Muchísimas gracias por abrir estos espacios tan importantes. Agradezco estar en el panel con un grupo de mujeres expertas, comprometidas con la defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas, de las mujeres y la erradicación de la violencia. Bueno, el tema que estaremos comentando es la violencia hacia las mujeres con discapacidad en este foro en el que pretende visualizar diversos rostros de las violencias de género que sufren las mujeres con una mirada interseccional. Y partiremos del contexto general que sufren las mujeres, que sufren violencia contra las mujeres con discapacidad y que, bueno, hay que reconocer que es un problema social que afecta distintos aspectos de su vida.
sí es necesario que en estos espacios se nombren los diversos tipos de violencia que se ejercen en contra de las mujeres, reconociendo la heterogeneidad que conlleva la atención a las diferentes discapacidades que existen de ellas, con el fin de erradicar los factores de riesgo. Cuando hablamos nosotros de que es necesario reconocer la heterogeneidad de las discapacidades, esto también nos permite reconocer que cada mujer necesita acciones específicas para lograr una autonomía en el ejercicio de su vida. Bueno, ahora, las mujeres con discapacidad son personas que cuentan con un riesgo de vulnerabilidad y exclusión social altos. Y creo que esto lo vamos a ir abordando rápidamente en la presente presentación. Bueno, el marco normativo, tomamos solamente como referencia en este momento lo señalado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y bueno, señala que la discriminación por motivo de discapacidad tiene como propósito obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos y libertades fundamentales en los ámbitos políticos, económicos, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas las de negación de ajustes razonables. Que esto también nos va a permitir un poco más adelante entender cómo es que también la discriminación se materializa en distintas formas. Bueno, creo que es importante para poder conocer de qué hablamos o cuál es la problemática que sufren las mujeres con discapacidad. Retoma algunos datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE 2021, y para que tengamos un contexto, podemos decir que en México hay 6.2 millones de personas con discapacidad. Okay. El 53% de este grupo poblacional son mujeres, lo que representa un 4.9% de la población. Esto nos permite a nosotros dimensionar cuántas mujeres pueden ser vulneradas. Bueno, los tipos de violencia más frecuentes que sufren las mujeres con discapacidad es la psicológica, la económica y la patrimonial, la física y la sexual. Aunque sí quisiera hacer una precisión en este tipo de violencia que se señala en la ENDIRE, en el tipo sexual, porque también es importante señalar que cuando se recaban estos datos, la violencia sexual tiene una particularidad respecto de las personas con discapacidad. ¿En qué sentido? Pues se realizan este tipo de agresiones, este tipo de vulneración de derechos desde un espacio donde las mujeres no pueden señalar, no tienen los accesos para señalar las situaciones que pueden estar sufriendo que vulneren sus derechos humanos, y veremos cuáles son esos factores más adelante. Ahora, también es importante señalar que según la ENDIRE, el 72.6% de las mujeres con discapacidad ha vivido violencia a lo largo de su vida. Esto nos permite dimensionar qué grave es el problema de la violencia contra las mujeres con discapacidad, poder entender que el 72% ha vivido violencia a lo largo de su vida. Bueno, los ámbitos donde más sufren violencia es con sus parejas, en la escuela y en el trabajo. Hablamos entonces de qué pasa con la discriminación interseccional que sufren las mujeres con discapacidad. Como sabemos, las mujeres hemos sufrido violencia por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, cuando existe una condición de discapacidad por parte de las mujeres, es un eje de desigualdad que cruza la vida de una mujer y que a su vez constituye un cruce estructural de sistemas de opresión que actúan de manera simultánea y producen efectos complejos y profundos. ¿Qué queremos decir? Que al momento de que nosotros podemos nombrar y reconocer esta interseccionalidad que existe entre la persona con discapacidad y ser mujer, pues obviamente son condiciones que tienen una doble opresión respecto de cómo se enfrentan en la sociedad. Ahora, la falta de acciones afirmativas y ajustes razonables para su inclusión e independencia hace que exista una dependencia forzada en su vida cotidiana por la necesidad de apoyo de familiares, cuidadores e instituciones. De inicio, lo que buscaríamos es o lo que tendría que haber, y es una obligación estatal, es superar, ¿no?, estas barreras, esta discriminación, brindar como recursos a las mujeres con discapacidad para que pudiesen, ¿no?, tener una autonomía plena en su propia vida.
Porque la dependencia es un tema que tiene que ser rebasado o tiene que ser eliminado a lo más posible con la finalidad de que las mujeres en su autonomía puedan tener más decisión y no tengan una dependencia que puede aumentar el riesgo de violencia sexual, económica, emocional y otro tipo de violencias. Bueno, hablando también de que una de las cosas que sufren las mujeres con discapacidad son las barreras de accesibilidad. ¿Y qué hablamos y de qué hablamos cuando hablamos de barreras de accesibilidad? Es cuando las mujeres con discapacidad sufren violencia en el ámbito privado, como lo vimos, como lo refleja la encuesta La Entire. Sin embargo, también está la barrera que produce y las violaciones que produce el Estado al no organizar sus servicios que limitan la accesibilidad y que estas dinámicas estatales no permiten que las mujeres puedan pues llevar una vida libre y finalmente si no son atacadas adecuadamente se reproducen y se normalizan, ¿no? Entonces, bueno, la accesibilidad para las mujeres con discapacidad es un derecho humano señalado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Justamente como lo comentábamos, es un derecho y obliga al Estado a eliminar estas barreras físicas, comunicacionales, actitudinales e institucionales para garantizar que todas las personas pueden ejercer derechos en igualdad de condiciones. Ahora, como decíamos, las barreras físicas son aquellas que dificultan a las mujeres, como su nombre lo indica, físicamente, el acceso a diversos servicios, pero también a diversos derechos. Al finalizar, que no puedan accesar a un centro de salud no solo es la accesibilidad física, sino es la accesibilidad en el derecho a la salud, ¿no? Por citar alguno. Por ejemplo, la barrera en la comunicación comunicacionales podría entenderse como documentos que permitan facilitar y que se puedan ser utilizadas por distintas discapacidades. Lo cierto es que si bien eso también es una afectación a la vida y la vida plena de las mujeres con discapacidad, también se materializa en que no puedan acceder a la justicia, ¿no? Cuando quieren acudir al Ministerio Público a denunciar, pues no es posible que lo realicen dado que no existen las condiciones para que ella las haga. Y también están las barreras actitudinales, que están muy basadas en los estereotipos y en el capacitismo. Esta creencia de que las personas con discapacidad no son capaces de decidir sobre su propia vida y a veces que podemos hablar con ellas o se dirigen hacia ellas como si fueran personas, como si fueran niñas y niños, ¿no? Sin reconocer la autonomía o que pueden llegar a tener. Entonces las barreras de accesibilidad es algo que tenemos que superar y que también creo que viene muy a colación con la violencia institucional que se puede sufrir por parte en contra de las mujeres con discapacidad. ¿Qué quiere decir la violencia institucional? Pues justamente son todos, es cuando el Estado no permite, ¿no? Son los actos o omisiones de las y los servidores públicos, como lo comentábamos, de cualquier orden de gobierno que discriminen, utilicen estereotipos de género o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Ahora, la violencia institucional señala, para erradicar la violencia institucional, el Estado debería llevar a cabo servicios que se garantice que las mujeres tengan una perspectiva interinstitucional y con accesibilidad, garantizando información clara, formatos accesibles y atención especializada. Ahora, si la violencia institucional, que son todos aquellos acciones que no realiza el Estado, que no permiten a las mujeres ejercer sus derechos, sino se perpetúan, como lo habíamos comentado, las mujeres con discapacidad sufren graves violaciones o violaciones a sus derechos humanos que afectan sus derechos a la justicia, a la salud, a la autonomía y a una vida libre de violencia. Finalmente, quisiera señalar, y lo platicaba al inicio, respecto de la violencia sexual, que es un tema de interés y que creo que las mujeres con discapacidad pueden sufrir
sin que se han generado políticas específicas, ¿no?, que permitan denunciar y accesar a la justicia por la propia naturaleza de este tipo de delitos, ¿no?, y de este tipo de violencias, porque realmente ocurre en entornos donde debería haber cuidado. Esto quiere decir la dependencia que puede existir de las mujeres con discapacidad limita que puedan tener la autonomía de acudir a las instancias correspondientes a denunciar con los formatos que les permitan realizar ese tipo de denuncias. Entonces hay que poner principal atención, porque si lo vemos en el INDERE que veíamos hace unos momentos, tampoco se refleja, y entendemos que, bueno, hay una metodología para llevar a cabo la encuesta, pero lo cierto es que tal vez no está. Es más, la misma encuesta o cualquier otro instrumento, eso no es un ejemplo, condicionada para transmitir y reconocer esta violencia que es muy grave y que es muy dolorosa para las mujeres con discapacidad que lo viven. Entonces, creo que es importante estos espacios para poder visualizar, nombrar y retomar acciones para combatir la violencia contra las mujeres con discapacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Cintia. Creo que de su exposición hay algo muy importante que resaltar, esta dinámica de nombrar y reconocer esas violencias que pasamos en distintos contextos, pero además que en el caso de las mujeres con discapacidad pues les atraviesan dos de las grandes categorías de la interseccionalidad que hacen que pues las posibilidades cerca del privilegio sean mucho menores que en comparación que otras mujeres que quizá les podrían atravesar además otras igual categorías. Entonces creo que muy interesante todo lo que nos ha expuesto. Agradecemos mucho su participación, maestra, y vamos a continuar con la presentación de la maestra Elizabeth Olvera Vázquez. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de la maestra. Elizabeth Olvera Vázquez es originaria de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Es una abogada destacada en el ámbito jurídico y activista en México. Es egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. También cuenta con certificado por la Universidad de Columbia por haber sido parte de la 10ª edición del Programa Internacional de Derechos Humanos y Estrategias de Incidencia de la Escuela Global de Liderazgo de Mujeres Indígenas. Fue la primera directora de Justicia Intercultural en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dato muy importante, un cargo emblemático ya que es la primera abogada zapoteca en colocar las primeras líneas de acción y la transversalización de la justicia intercultural. Por lo cual su trabajo permitió acercar información relevante sobre sentencias que abordan derechos indígenas y afromexicanas y nuevas perspectivas como el enfoque antirracista, buscando con ello transformar instituciones de procuración de justicia y sociedad. Su labor ha sido crítica y positiva, por lo que ha sido reconocida en distintos medios y entrevistas, y además de haber impulsado varias publicaciones jurídicas, y fue portada de la prestigiosa revista de la abogacía. Le saludamos con mucho gusto, maestra Elizabeth, y estamos muy contentas de que el día de hoy pueda acompañarnos aquí justamente con otro tema muy importante que es pues el de las mujeres indígenas. Adelante, maestra. Muy buena mañana, tengan todos, todas. Qué alegría siempre estar en un espacio como este, donde la mayoría de las juventudes son quienes nos vuelven a impregnar lo que un día soñamos en las aulas. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí también, por compartir esta mesa, la palabra, el sentir pensar el día de hoy. Y algo importante que a mí me gustaría compartir con ustedes un poco la reflexión es pensando cuando nos hemos imaginado o cuando hemos catalogado qué es la violencia, ¿no? La violencia de género. Y bueno, esta violencia de género en realidad pues nos las han colocado de alguna forma de lo que ha sido pues el derecho, ¿no? El derecho normado, el derecho
monista, el derecho pues estatal, como lo ubicamos los y las abogadas que hemos sido formados pues en instituciones académicas como la propia UNAM. Y bueno, ustedes se preguntarán, o al menos yo me preguntaba, porque pues yo emano de un pueblo y veía distar cuando yo estudié Derecho, cómo las normas incluso estatales, pues habían algunas que no podían aplicarse en la vida real y diversa, como es México, ¿no?, en las comunidades. Y ahí era como la pregunta. Entonces me convertí en un tipo de abogada que todo el tiempo estaba en contradicción incluso de las propias doctrinas. Y bueno, en caso de la violencia de género, pues quienes conocemos el marco legal, pues conocemos a la Ley General de Acceso a una Vida de Violencia, ¿no?, que se marcó, se promulgó el 2007. Y entonces parecería que esta ley general pues es un marco importante, pero como si fuera la única y como que si fuera el marco incluso del cual rige la vida de las mujeres indígenas en materia de derecho. Y yo les preguntaría, ¿quién conoce alguna otro marco legal u otra ley que las propias mujeres indígenas ya han redactado, ya han analizado y ya han cuestionado? Quizás ninguna de ustedes conoce, pero yo les quiero también hablar si conocen la Ley Revolucionaria de las Mujeres Indígenas, que se promulgó en 1994, mucho más antes que la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Solo que como fueron realizadas en un momento histórico del país, en un momento histórico, incluso le podríamos llamar un momento de guerra, ¿no? En el 94, ¿qué pasó en ese proceso histórico tan importante y que irrumpió la vida histórica de México? Quizás muchos son jóvenes, pero otros más, seguro leyendo la historia se darán cuenta que por primera vez en el 94 se promulga pues la vida de México y se exige por primera vez el reconocimiento constitucional pues de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no?, que ya se había promulgado por el convenio 169, que ya habían hecho ahí un marco legal también en el artículo 4, si mal no recuerdo, y de ahí en la actualidad se encuentra en el artículo 2. Yo quiero hablarle de esta ley revolucionaria porque me parece que es una ley que obviamente no es el Estado y que por eso quizás no es conocida, pero que es tan ilustradora que nos viene a decir que cómo las mujeres indígenas realmente no siempre han querido pues simplemente ser tuteladas en un sentido incluso del derecho, ¿no? Y esta ley pues fue no solo simbólica, sino importante, porque ni siquiera fue analizada por hombres indígenas, que eran también en su mayoría los que perfilaban en un liderazgo en el propio zapatismo, es decir, los guerrilleros, ¿no? Estos guerrilleros conocidos, ustedes creo que ubicarán como en ese foco central, pues jugó también en ese momento el más conocido, el subcomandante Marcos, pero no solo él, también existió la comandanta Ramona, la comandanta Esther, que ellas fueron un papel fundamentales que trascendieron en la historia de nuestro país. Y todas las mujeres, Xoxiles, Centales, Tojobale, Choles, Soques, pues ellas participaron en analizando y ellas llegaron a 3 puntos de esa ley. Y cuando les lea los 10 puntos, que solo resumieron ya 10, en realidad fue la inspiración para la ley general. Si ustedes todas seguro, nosotras conocemos la ley general, pero está tan resumido en solo 10 puntos que las mujeres indígenas en esa ley revolucionaria se hicieron. Y lamentablemente no hubo un gran reconocimiento de esa ley que todavía sigue vigente, obviamente para las mujeres indígenas, no desde el Estado, pero son 10 puntos importantes. Ellas ya estaban analizando, en primer lugar, que las mujeres también, las mujeres indígenas, tenían derecho a participar en la lucha revolucionaria, también a formar parte y tomar esa misma lógica de participación política sin ninguna limitación por razón de sexo. Ellas ya estaban siendo presentes
Eran todas unas mujeres que tenían toda la capacidad intelectual para colocar lo que les estaba pasando en sus vidas y sus contextos. Uno de los puntos, el segundo punto fue que las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Ellas ya estaban avanzadas, no estaban hablando no de la ley del trabajo, sino ellas sabían claramente que el trabajo necesitaba ser remunerado y reconocido. En el tercer punto, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que puedan tener que cuidar. Entonces, cuando vemos que es una bomba el tema del derecho a decidir por el aborto, marea verde, digo que no está mal, pero las mujeres indígenas ya lo habían discutido. Ya estaba en punto, que ellas querían saber cómo construir sus vidas individuales y sexuales desde sus propias miradas. Uno de los puntos también que me parece muy importante es cómo colocan que ellas tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y a ocupar cargos si son elegidas libres y democráticamente. Ahora muy común con el tema de la participación política de las mujeres, ¿no? Entonces, ya las mujeres ahí ya llevaban ventajas. Las mujeres también, ellas también un punto que ponían eran que las mujeres y sus hijos tienen derecho a la atención primaria en salud y alimentación. Y ese es un tema muy complejo porque si ustedes recordarán, algo que movilizó ese movimiento en el 94 fue que las mujeres de las poblaciones indígenas se estaban muriendo de hambre. Se estaban muriendo de desnutrición y por temas centrales, temas elementales. Y fue un tema muy central en lo que ellas colocaron. También colocaron el tema de las mujeres que tienen derecho a la educación. Pues ustedes saben, hasta la actualidad hay un gran índice bajo de educación, por ejemplo, en las escuelas, no sé si se tiene estadística de cuántas personas, cuántas mujeres indígenas o de poblaciones pues están dentro de los espacios educativos. Si se puede hablar en tu espacio educativo de tu propia identidad cultural, o al estar en estos espacios educativos tendrías que dejar y revestirte del tema cultural. Eso también era muy importante para ellas. Algo también que me parece importante, cómo hablaban que las mujeres tenían derecho a elegir su pareja y al no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Muy sonado ahora con el tema de los matrimonios obligatorios, que ellas lo han denominado los matrimonios a temprana edad. Pues ellos ya lo estaban discutiendo, ya lo habían colocado. Y también uno de los puntos que ellas hablaban, que ninguna mujer podría ser golpeada o maltratada físicamente, ni por los familiares ni por extraños. Y esto es sumamente importante porque ahora lo recoge obviamente desde el derecho civil y el derecho penal, lo que ha tipificado el tema de la violencia, y tardó muchísimo más el derecho estatal en tipificar estos delitos. O sea, se tardó más el derecho estatal en visibilizar a la violencia de género como un delito. Entonces me parece también importante cómo vamos viendo estas dinámicas. Y que otros puntos más importantes fue también que las mujeres hablaron sobre que todas tenían pues derechos también a la tierra y al territorio y sus derechos colectivos que también están como enfrentando como estos doble mundo. Y después de esto me parece que es como por primera vez en la historia de México y América Latina, porque eso es un antecedente que quedó para las mujeres de Ecuador, de El Salvador, del Perú. O sea, quedó un antecedente después del 94 que se convierte en un movimiento de referencia. Y podríamos decir, ellas no eran mujeres ni feministas liberales, ni feministas urbanas. Podríamos quizás considerarlas, si es que tenemos que encajarlas a fuerza desde algún feminismo, pues como un feminismo más indígena, más comunitario, más propio, que fueron también discutiendo algunos temas y que eso creo que ha traído una propia epistemología que en la actualidad pues tenemos a muchas mujeres indígenas intelectuales que están colocando y sobre todo desmorando la lógica de la violencia más fuerte que les cruza a las mujeres indígenas y que de manera específica les cruza más a ellas y a mujeres quizás afromexicanas, afrodescendientes, que es el racismo, y que nadie quiere hablar del racismo. Solo queremos hablar de discriminación, porque es
más amortiguador para todos y todas, pero que además el racismo también como un sistema de opresión no es individual, porque muchas veces nos cuesta aceptarnos que en nuestro lenguaje o nuestras actitudes todos y todas hemos sido alguna vez racistas, porque creemos que no, porque creemos que podremos ser malos o malas. Entonces nos olvidamos que el racismo como sistema de opresión a todos y a todas nos cruza, como el sistema del machismo, el sistema patriarcal, que no es exclusivo de los hombres, dicen algunos, también puede entre todos abarcar. Entonces, eso me parece importante, y ya para ir concluyendo, me gustaría que también ustedes pudieran abrir el abanico de oportunidades que tengan otro marco internacional importante que abrace el derecho de las mujeres indígenas. La recomendación 39 de la CEDAW. De inicio, muy pocos conocemos la CEDAW, pero conocemos menos esta recomendación, que efectivamente solo tiene apenas 2 años de existir. Y esa es una recomendación interesante porque fue impulsada por mujeres indígenas, porque ellas fueron las que pusieron a nivel global que esta recomendación se lograra. Y desde ahí, pues me gustaría también hacer hincapié como esta recomendación general 39, pues busca reconocer las formas específicas, interseccionales y agravadas de discriminación que enfrentan las mujeres y niñas indígenas debido a su condición, por ser mujer, por su identidad cultural, por los contextos que viven, y también cómo con ellos poder garantizar en los espacios de toma de decisiones, proteger sus derechos colectivos e individuales y eliminar la violencia en su contra y promover obviamente un enfoque interseccional en las políticas públicas. Y solo por último decirles que al menos en el marco legal no hay que perder de vista que a las mujeres indígenas siempre estamos en 2 marcos. Nos movemos en 2 marcos, desde el sistema estatal y los sistemas propios, los sistemas normativos indígenas. Son las únicas mujeres que, por eso los zapatistas decían, nos movemos en distintos mundos, ¿no? Y bueno, con esto yo terminaría y agradecer muchísimo el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Elizabeth, porque además pienso que su intervención es significativamente importante también y sobre todo desde la vivencia que ha tenido usted en su trayectoria y pues con todas estas dificultades que a veces representa otra vez ser mujer, pero además indígena, atravesando estas 2 categorías que puede resultar muy complejo, sobre todo cuando hablamos de las temáticas de los espacios públicos y otras consideraciones. Agradecemos mucho su intervención, maestra. Vamos a dar continuidad con la intervención de la maestra Janet Hernández López. Ella es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, del SUA específicamente, especialista en Derechos Humanos, licenciada en Derecho por esta facultad, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y magíster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, coordinadora del Comité de Capacitación de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica y coordinadora de investigación en Equalis, consultora en Derecho Electoral y en Estudios de Género, docente en la División de Universidad Abierta de esta facultad y en la Universidad de Anáhuac, Puebla. Ha sido investigadora parlamentaria en la Cámara de Diputados, dictaminadora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y coordinadora académica en los posgrados de la Universidad de Anáhuac, México y Puebla. Adelante, maestra. Buenos días, gracias a todas, a todos y a todes por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer a la doctora Irene Trejo, jefa de la División de Universidad Abierta, a la doctora Sonia Venegas, nuestra directora de esta facultad, por supuesto a la maestra Grisel, a la maestra Patti y a todas las ponentes que nos acompañan el día de hoy. Yo me siento muy emocionada, triste, impactada por darle rostro el día de hoy a las mujeres adultas mayores. Lo digo por una razón, bueno, por varias razones. La primera de ellas, en
2017, en la Universidad de Alicante, en España, lo que hablaba el profesor Atienza era si había que sancionar o no a una persona, a un joven que había matado a su abuelita justo para quedarse con esa herencia. ¿Por qué decía si había que sancionar o no? Porque la legislación española no preveía un caso en donde tuviera que hacerse acreedor a una sanción sí de tipo penal por el homicidio, pero no en cuanto a tipo económico, porque de alguna manera él había matado a su abuelita para quedarse con la herencia, ¿no? Así comenzaba una clase en 2017 en España. Al día de hoy, que estamos en este foro, que me están permitiendo darle voz a las personas adultas mayores y sobre todo a las mujeres, les quiero decir que tenemos un marco jurídico mexicano protector para este sector de la población. Tenemos el artículo 1 constitucional que prohíbe discriminar en razón de la edad. Tenemos el artículo 4 constitucional que consagra el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. También tenemos que tener en cuenta la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Este marco jurídico tenemos que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque consagra los derechos que les corresponden a las mujeres mayores de 60 años. Y ahora bien, dentro de estos derechos tienen el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? A un trato digno, a de alguna manera recibir atención preferente por diferentes instituciones públicas y privadas en razón de su edad, ¿no? A no ser discriminadas y toda esta situación. Bueno, en caso de incumplimiento con estas disposiciones que señalan estas leyes, pues nosotros sí tenemos en el Distrito Federal, en el Código Penal del Distrito Federal o de la actualmente Ciudad de México, artículos que justo del 2017, 2011, 2024 sancionan estas conductas en contra de las personas adultas mayores. ¿A qué conductas me refiero? Porque aquí hay que visibilizar y hablar de los diferentes tipos de violencias que sufren las personas mayores. Como ya lo han dicho en este foro, pues tenemos la violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual, la violencia institucional, la violencia laboral, ¿no? Y la violencia familiar. Tenemos diferentes tipos de violencia. ¿Cuáles son las violencias que sufren normalmente las mujeres mayores de 60 años? Pues normalmente es el abandono, la exclusión, el maltrato. Ajá. Ahora bien, esto no lo digo yo. Lo dice CONAPRED, quien tiene datos que señala justo que normalmente las mujeres, que la mayor cantidad de personas mayores son mujeres, ¿no? Y que normalmente las mujeres lo primero que van a subir es una discriminación. El tipo de discriminación es normalmente de tipo laboral, ¿no? Y lo vemos muy común o lo hemos normalizado en los centros comerciales, como no pueden acceder, por ejemplo, a ciertos puestos, pero sí pueden acceder a otros, por ejemplo, como normalmente les llamamos cerillos a las mujeres mayores, sin recibir una prestación económica más que la propina que se le da, ¿no? O sea, no pueden a lo mejor ser una cajera, pero sí pueden ser un cerillo, ajá, y de alguna manera se les está discriminando también en el ámbito laboral. Ahora bien, señala que, como yo les decía, que son víctimas de abandono, maltrato. ¿Y quién normalmente abandona a las personas mayores? La familia. La familia es quien normalmente comete el abandono respecto de las mujeres mayores. Y aquí les quiero compartir la experiencia que tuve en el hospital en el tiempo que mi mamá estuvo internada. Muchas de las mujeres, y aquí ojo con los derechos que están siendo vulnerables, muchas de las mujeres que llegan mayores de 60 años, si bien es cierto que la ley les concede el derecho de recibir una atención preferente y sobre todo en el tema del derecho a la salud, lo cierto es que no es así, ¿no? En la realidad esto no es así porque algunas sí tienen derecho a ser cuidadas por un familiar una vez que están internadas, no todas, ajá. Y también se está violando en ese momento el derecho de acceso a la información por parte del personal de salud. Y bueno,
Ahora bien, las que no tienen este familiar que las esté acompañando y que solamente tienen visitas, casi siempre no son escuchadas por el personal de salud, llámese enfermeras, enfermeros, camelleros, médicos, porque muchas veces tienen necesidades básicas como la de ir al baño y no hay quien les acerque un cómodo para que puedan hacer de sus necesidades primarias. Ahora bien, también existen casos, ahí el abandono o la negligencia se está dando por parte del personal médico. Hemos normalizado este tipo de situaciones, inclusive las vemos y no hacemos algo para remediarlas. Otro de los casos que se presenta también en estas instituciones es que llega el familiar, deja al paciente, se queda hospitalizada y ya no regresa por la persona. Y son muchos casos los que ocurren así. ¿Qué hace el personal médico? Pues bueno, da aviso a la trabajadora social de la institución médica para que la trabajadora social comunique al director o directora del hospital para que, de ser posible, con la dirección que dieron los familiares al momento de internar a la persona, vayan y busquen a los familiares para que vayan por el paciente y se lo lleven a su domicilio. En alguno de los casos han localizado a los familiares y sí van por el paciente. Y se lo llevan a su casa. Pero ojo, ha pasado que en muchos de los casos el domicilio que dan es falso. Y no pueden ir, obviamente, no puede ir alguien a recoger a la persona que no puede valerse por sí misma. Ojo, en el tema del abandono, la idea es que se cause un daño y que este daño pueda lesionar su integridad física o ocasionar la muerte. Ahora bien, en algunos de los casos sí van por la persona, se lo llevan a su casa y ya en su casa lo que pasa es que no recibe ni la atención médica ni los alimentos por parte de su familia y lo que prefiere el paciente o la paciente es regresar a su domicilio, al hospital para ser atendida por el sector salud. ¿Qué termina pasando con estas personas? Fallecen. Y muchas de ellas, y me tocó verlo, y por eso el día de hoy me siento pues conmovida, porque les estoy dando voz a todas estas mujeres que me tocó ver en la vida real, muchas veces fallecen dentro del hospital. ¿Por qué? Porque prefieren ya no regresar. Ante el abandono de sus familiares, de alguna manera su salud va mermando. Si bien es cierto que existe un tratamiento médico, acuérdense que la salud es el estado máximo de bienestar físico, mental, emocional. Entonces, al verse afectadas sus emociones y psicológicamente, que ya es otro tipo de configuración de violencia, pues desafortunadamente estas personas fallecen. Ahora bien, lo que celebro el día de hoy justo es que si nosotros recurrimos a la ley de los derechos de las personas adultas mayores, vamos a encontrar que se puede presentar una queja en contra de estas acciones respecto de las personas mayores. Esta queja, ¿ante quién la vamos a promover? Si vamos a quejarnos en contra de una autoridad federal, va a ser ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si se trata de una autoridad la que participa, por ejemplo, en el abandono o el maltrato de la persona, podemos presentar la queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esto por un lado, atendiendo a la ley de los derechos de las personas adultas mayores. Sin embargo, como yo les dije, nosotros ya tenemos muchos avances en la materia en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque si quien participa es un familiar quien comete la violencia, es un familiar quien comete el abandono, bueno, pues tenemos el Código Penal de la Ciudad de México, quien también va a sancionar estas conductas. Y si quien comete el abandono es personal médico, enfermera, enfermero, camillero, o que se niega a dar la atención oportuna y preferente a esta persona, pues también se le puede sancionar e incluso se le puede inhabilitar de su profesión. La idea es que sepamos a qué instancias podemos recurrir en caso de que detectemos un caso de violencia en contra de este sector de la población. Yo aquí como recomendación les diría, ¿qué podemos hacer si estamos viendo un caso de violencia? Lo
primero, en una institución, por ejemplo, de salud, primero recurrir al jefe o jefa de enfermeras y reportar el caso. Segundo, acudir con las trabajadoras sociales que también están para ayudarnos. Si no obtenemos este apoyo de las trabajadoras sociales de manera inmediata, lo que podemos hacer también es ir ante el jefe o jefa clínica o al director o directora correspondiente. En caso de que hayamos agotado estas instancias y que no recibamos respuesta, bueno, pues ya los dije aquí, las vías son esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inclusive tenemos la vía penal, ¿no? Y bueno, para sancionar a la familia, ya tenemos presente que nuestro Código Penal va a establecer sanciones para los familiares que abandonen o generen este maltrato, y finalmente también van a recibir no solamente una sanción de tipo penal o económica, sino también van a recibir una sanción en cuanto a la posibilidad de heredar, por ejemplo, si ese fuera el caso, o en algunos supuestos también para hacerse acreedor o acreedora alimenticia. Recordemos que tenemos que tener presente las demás materias para aplicar los conocimientos que ya tenemos. Gracias por permitirle darle voz a estas mujeres mayores de edad. Ojalá que dejemos de normalizar estos actos de violencia en contra de ellas. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Que tengan buen día. Muchas gracias, maestra Janet. Creo que muy importante y muy interesante lo que nos expone. Justo creo que esta visibilización que hay que hacer de las violencias que atañen a personas adultas mayores, particularmente en el caso de las mujeres, e identificar estas manifestaciones, por ejemplo, el tema del abandono, que no es algo de lo que se hable muy comúnmente y que por supuesto constituye un tema de violencia que a veces tenemos además muy normalizado. Muchas gracias, maestra, por su intervención. Vamos a continuar con la maestra Leslie Dalia Jiménez Ursúa. Es abogada especialista en Derecho Penal, con experiencia en litigio, investigación y docencia con perspectiva de género, maestra en Derecho por la UNAM y en Derecho Procesal Penal por el INDEPAC. Actualmente es profesora en el Sistema de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho y consultora en casos de violencia de género, brindando asesoría en materia penal y acompañamiento jurídico. Ha trabajado en instituciones de seguridad, procuración de justicia y organizaciones de la sociedad civil, enfocándose en el acceso a la justicia. Además, desarrolla contenido digital sobre justicia penal con perspectiva de género, buscando acercar el derecho a la sociedad de manera accesible e inclusiva, promoviendo la socialización del conocimiento jurídico a través de diversos medios y formatos. Estamos muy contentos de tenerle aquí el día de hoy, maestra. Adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, pues justamente repetir estos agradecimientos. Me parece que a veces llega un punto que ya te cansas, ¿no? Como que ya te hartas y dices, otra mesa del 25N, otra mesa del 8M, otra mesa. Pero el tema concreto de estos espacios radican muchísimo, no tanto en lo que las personas que están en una mesa sentadas tienen que decir, sino lo que tienen que escuchar las personas que están acá. Entonces, yo siempre celebro y celebraré que se den estos espacios, sobre todo para todas las personas estudiantes que están acá, porque finalmente ustedes tienen que convivir y tienen que enfrentarse con estas realidades que se cruzan de manera cotidiana. Entonces, agradezco a las autoridades, agradezco sus espacios y sobre todo agradezco a todas las mujeres que están justamente en estas mesas compartiendo sus experiencias y sus saberes. En ese sentido, yo voy a platicarles un poco sobre el tema de derechos que tienen que ver con niñas y adolescentes en el marco de justamente las violencias que le cruzan. Y me gustaría primero preguntar a todas las personas que están acá sentadas, ¿cuántas de ustedes conviven con niñas y con adolescentes? Son un montón, ¿no? Y creo que estamos justo ante un tema en el que, si en el caso de adultas mayores se encuentran invisibilizadas por un contexto muy específico de edad y de normalización de la sociedad, en el caso de niñas y adolescentes estamos en un espacio no solamente de normalizar las violencias, sino sobre todo dejarlas mucho en el marco digital.
¿no? No sé si ustedes sean muy asiduos a TikTok, yo la verdad sí me declaro culpable. Y en TikTok la verdad es que me ha aparecido un montón de cosas, pero últimamente me ha aparecido muchísimos videos que no solamente reviven cosas que quizá mi generación intentó vencer, como el tema de el normalizar los cuerpos diversos, hablar sobre la sexualidad, sobre justamente derechos sexuales y reproductivos, sino que a partir de videos que tienen que ver con dibujos hechos con inteligencia artificial, ¿no? Apenas descubrí que existe algo que se llama Ballerina Capuchina. Se normalizan temas de violencia de género y de roles supermarcados, ¿no? Entonces, hablar de casos de niñas y adolescentes es un problema que no es aislado, ¿no? Que es un problema estructural y sobre todo tiene que ver con el desarrollo progresivo que tienen las niñas y las adolescentes, que muchas veces nos olvida cuando hablamos de desarrollo progresivo. Cuando hablamos de las violencias que comienzan siendo niñas, son variadas, ¿no? Hace poco, por ejemplo, vimos el tema de la violencia sexual que vivió la presidenta. Aquí, para muchas cosas, políticas que ustedes quieran decir, y son súper válidas, pero a mí me hizo recordar la primera vez que yo viví violencia sexual en mi vida. Yo iba para la secundaria, en el metro, cuando un hombre eyaculó sobre mi uniforme. Tenía 12 años. ¿Y por qué me hizo recordar esto? Porque la forma en cómo reaccionan las víctimas son diversas, principalmente cuando son adultas, pero cuando son niñas, no hay una forma específica en que una niña reaccione en un tema de violencia sexual, familiar, económica, patrimonial, etcétera. Y cuando ponemos a pensar en que una niña, en mi caso de 12 años, que vive violencia sexual, te pones a pensar cómo normalizamos esto y cómo volteamos como sociedad a ver un punto, una esquina u otra esquina. Cuando me pasó esto, las personas que venían en el vagón, todavía no existían vagones específicos de mujeres, ¿no? Y las personas que iban en el vagón probablemente ni se dieron cuenta, y también mi forma de reaccionar fue irme a la esquina del vagón y bajarme y caminar y tratar de tener un día bastante normal. Se lo comenté a mi mamá hasta como 5 o 6 años después. Y esto es bastante cotidiano y bastante normalizado, sobre todo en el aspecto, como les comentaba, de ver como un caso meramente aislado. Y les comentaba al inicio el tema de la violencia digital, ¿no? Quizá yo ya soy una tía y a mí ya me tocó el tema del Internet de las cosas desde un lugar muy diferente, pero les comentaba justamente el tema de TikTok, ¿no? Hace poquito también tuvimos un caso de una adolescente influencer, me da mucha risa la palabra influencer, pero bueno, esta chica que casi asesina a otra chica. Y ustedes entran a TikTok a ver los videos de esta chica que finalmente fue detenida, accedió a un procedimiento abreviado y ahorita está retomando su vida en el sentido en la lectura que incluso el Estado le quiera dar a esto. Y los comentarios que muchas veces son de niñas y adolescentes, ¿no? Comentando el yo lo puedo terminar por ti y arraigando estas ideas súper patriarcales sobre las relaciones monogámicas y de la infidelidad. Y a mí me sorprende muchísimo ver que niñas estén arraigando y retomando ese tipo de lecturas y sobre todo estas lecturas de la violencia. Tan fácil que en el teléfono yo ahorita puedo hacerles creer que tengo mi presentación, pero originalmente puedo estar viendo un video de TikTok, ¿no? Y en ese video de TikTok puedo estar viendo un montón de cosas que también los niños y las niñas lo están viendo y las adolescentes. Y otro tema importantísimo es el bullying, ¿no? También hace poquito subimos el caso de una niña que fue víctima de bullying en una secundaria porque era fanática de K-pop. Y aquí la cuestión dramática del caso tuvo mucho que ver con la reacción de las instituciones, ¿no? Aquí en la mesa hemos platicado un poco de estas vías, pero sobre todo si yo les pregunto a ustedes, cuando una persona vive violencia, quizá la vía más arraigada que tenemos es la penal. Inmediatamente es denuncia. Pero el tema es, realmente en casos de violencia todos tienen que irse para la denuncia, y en el caso del bullying escolar tiene que irse completamente a la denuncia. ¿Cuál es el papel de las demás instituciones? ¿Qué pasa con la Secretaría de Educación? ¿Qué pasa con la misma escuela? ¿Con el mismo docente? O sea, todas esas autoridades tienen que estar alrededor y participando en este desarrollo progresivo que finalmente va a tomar autonomía para las niñas y adolescentes. Y en estos momentos lamento informarles que no existen. Y aquí todos los estoy yo diciendo como casos súper aislados, pero finalmente son violencias que no solamente vulneran los derechos de las niñas y adolescentes, están moldeando su mundo, ¿no? El otro día justo estaba platicando con unas amigas y llegábamos como a la conclusión de que finalmente, como les decía, ¿no? Yo llegué al internet, mi primera red social fue MySpace, no saquen cuentas, por favor. Y ahorita la primera red social de una niña finalmente puede ser TikTok.
o Facebook, bueno, Facebook no, porque creo que es más de más tías, ¿no? Instagram, ¿no? Y finalmente el tema es qué están viendo ahí. Y no me voy a poner en un plan moralino de que prohíban el internet a sus hijos, porque no se tiene que prohibir, ni mucho menos caer en estas miradas súper punitivas, pero sí cuestionar en qué mundo están creciendo, qué se le está moldeando a partir de estas creencias, ¿no? Les decía, yo estaba viendo estos videos y me salen mucho estos videos de gatitos que es miau, 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 miau. ¿No se escucha esa canción? Yo sí, perdón. Ya estoy muy traumada con el TikTok de las cosas. Bueno, son videos que son hechos con inteligencia artificial, que son de gatos principalmente, que toman un rol en una historia muy corta y son súper, pero de verdad súper, de que casi yo creo que se puede inspirar una nueva temporada de Lo que callamos las mujeres, ¿no? Una gatita que está en el teléfono todo el día y que no presta atención y que porque no presta atención su gatito se muere y le echa la culpa y hasta aparece el dibujito de la policía que va llegando a detenerla. Y son videos que tú te metes a los comentarios, son niños viendo esos videos, o sea, de verdad, y son videos que nuevamente como que toman estas ideas sobre roles tradicionales de la división sexual de trabajo, o sea, todo esto que autoras, ustedes pueden leer en libros, se ven tan normalizados en estos libros que yo digo, claro, Catherine McKinnon vería este video y diría, aquí está lo de la división sexual de trabajo, ¿no? Mi teoría normalizada en un video de TikTok, pero eso es lo que están viendo las niñas. Y siguiendo con todas estas como reflexiones, que por ahí hay una bebé, que justamente también se tiene que tomar en cuenta eso, los espacios en donde estamos llevando a los niños y a los adolescentes, porque todo no está aislado. El tema, por ejemplo, de un sistema ausente de cuidados del Estado, que obliga que muchas madres tengan que irse a trabajar. ¿Y quién está a cargo de esas niñas y esos adolescentes? O tienen que llevarlas al trabajo y son espacios tan hostiles para las niñas y adolescentes y en general para las infancias. Entonces todos esos no son aislados. Y finalmente, para ir avanzando justamente con esta charla, ¿qué es lo que genera las violencias, no? Genera ansiedad, depresión, aislamiento, dificultades escolares, pero sobre todo comienza a fomentarse espacios de falta de comunicación en las propias familias, en donde genera que las niñas, adolescentes tengan que irse a espacios digitales y nuevamente vivan este ciclo de violencia, ¿no? Y tiene un impacto también en su autonomía, les decía un poco sobre esto, ¿no? Hablamos de niñas y adolescentes y siempre está como esta lectura de que tú haces lo que yo digo porque soy tu autoridad, ¿no? Todas las personas que estudiamos Derecho tuvimos nuestro primer choque con la autoridad con nuestros padres. Lo haces porque yo lo digo. ¿Y dónde vamos viendo el darle autoridad a las niñas, ¿no? Darles criterio propio, ponerles evidentemente límites, explorar sus identidades, construir relaciones seguras y desarrollar un proyecto de vida. También lo hemos visto hace poco la Suprema Corte en la integración anterior comenzó a abordar casos que tenían que ver con infancias trans. Y nuevamente podrán estar de acuerdo o no, finalmente el que estén de acuerdo o no va a eliminar que exista una niña trans o un niño trans. Y el tema aquí importante es que el Estado tenga que dar esta obligación de reconocimiento y de autonomía. Y en el impacto en sus derechos tiene que ver muchísimas veces con lo que comentaban anteriormente con el tema de la denuncia. No me quiero meter mucho en hablar sobre esto porque no les quiero deprimir en un sábado que se ve muy bonito, porque el tema de la denuncia en este país es un problema que no va a cambiar en mucho tiempo, por lo menos. Ya vimos que hubo un cambio en las instituciones judiciales y ese cambio pues no implicó las fiscalías y sobre todo en las fiscalías que tienen que ver con atención de delitos especiales como en el caso de niñas y adolescentes. Tampoco creo que cambie y esto va a tener un impacto muy grave en los próximos años, de mí se acordarán cuando estén tomando su cafecito, en el tema del aumento de delitos que están viviendo ahora las infancias y adolescencias y cómo están accediendo a esto. Porque la mirada que está teniendo el Estado es una mirada que llega tarde. Y que además de que llega tarde, llega mal. Les ponía el ejemplo de este influencer que casi asesina a otra chava. Lo que ha generado ha sido discusiones sobre la necesidad de aumentar sanciones para adolescentes y niños en el sistema de justicia penal para adolescentes. Mi pregunta sería para ustedes, no me la respondan, pero sobre todo ustedes piensan que aumentando sanciones, un niño o un adolescente va a dejar de delinquir. Y lo vimos también hace poquito con el caso de este presidente municipal, alcalde que fue asesinado. La persona que cometió materialmente el hecho era un adolescente en conflicto con sustancias. Aumentando sanciones vamos a evitar que el crimen organizado los reclute. En el caso de las niñas y adolescentes pase lo mismo. No me va a pasar, pero sí necesitamos políticas públicas enfocadas a la prevención, a la educación sexual integral, a un acompañamiento psicológico.
¿no? Las fiscalías, generalmente, que se entienden en temas de delitos y que tienen que ver el impacto psicológico en estos casos, no tienen psicólogos suficientes ni psicólogas suficientes para atenderlos. En el caso de adolescentes están peor, ¿no? Un acceso a la justicia restaurativa y, sobre todo, una reparación integral. Y bueno, como ya me queda súper poquito tiempo porque me desvío hablándoles de videos de TikTok y gatitos, solamente quiero cerrar con este tema, ¿no? La violencia contra niños y adolescentes no tiene que verse normal, pero tampoco se tiene que ver como un tema aislado, ¿no? Mientras no tengamos un sistema nacional de cuidados, por ejemplo, no vamos a poder tener realmente adolescentes y niñas que se desarrollen en espacios libres de violencia. Nombrar estas violencias no solamente visibilizan los impactos y cuestiona el adultocentrismo que tiene el sistema jurídico en este país, sino sobre todo, como les comentaba, nos damos cuenta en qué mundo están moldeándose estas niñas y estas adolescentes. Y finalmente, hablar de estos temas, como les decía al inicio, no solamente es otra mesa más del 25N, desde esta mirada académica, sino desde una mirada que tiene que abrir camino a ustedes, sobre todo para pensar en cómo pueden incidir para que niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, tengan realmente un cambio representativo en sus vidas, porque se están formando como personas abogadas. Para que cada niña y cada adolescente pueda crecer sin un miedo y con mucha autonomía, es necesario no solamente que el Estado llegue a castigar las sanciones que violentan sus derechos, sino también a que aprendamos a cuidar, proteger, garantizar derechos y, sobre todo, aprender a moldear mundos diferentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Leslie, y creo que justo desde esta mirada y desde esta perspectiva que tiene usted, además con este enfoque tan práctico de las vivencias reales de lo que pasa en la vida diaria, ayuda mucho para identificar pues esas violencias que atraviesan a niños, niñas, adolescentes, y algo muy importante que creo que hay que rescatar justo es dejar de verlo con esta mirada adultocentrista que estamos acostumbradas a poner en el caso de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por su intervención, maestra Leslie. Vamos a dar continuidad con la intervención de la maestra María del Carmen Salinas. Voy a leer su breve semblanza curricular. Es licenciada en Contaduría y maestra en Finanzas, con una sólida trayectoria de 25 años dedicada al servicio público y un profundo compromiso con el desarrollo de Zacatecas. Su carrera se ha distinguido por un liderazgo ético, técnica impecable y una visión clara de que la administración pública debe ponerse al servicio de las personas. Ha ocupado cargos estratégicos tanto a nivel estatal como federal. Actualmente se desempeña como secretaria de Administración del Estado de Zacatecas. Previamente fue secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, tesorera en el Senado de la República, directora general de Programación, Presupuesto y Finanzas del Senado y contralora interna en diversas instituciones públicas. También ha ejercido como síndica municipal y como directora de Control Interno y Ética Gubernamental en el Estado de Zacatecas. Su experiencia la coloca como una de las mujeres zacatecanas más destacadas en el ámbito de las finanzas públicas y la gestión gubernamental, con una trayectoria marcada por la transparencia, la eficiencia y la sensibilidad social. Además de su labor institucional, es integrante honoraria de la Asociación de Mujeres Caminando, desde donde ha impulsado el empoderamiento de las mujeres zacatecanas, promoviendo su liderazgo, autonomía, economía y participación en la vida pública. Su convicción de que las mujeres deben ocupar espacios de toma de decisiones ha orientado buena parte de su trabajo dentro y fuera del servicio público. Estamos con mucha alegría de tenerle el día de hoy, maestra, porque además, como su reseña da cuenta, pues desarrolla sus actividades fuera de el área metropolitana, y valoramos también pues que haya tenido la consideración de el día de hoy estar aquí con nuestra comunidad compartiendo esta intervención. Adelante, maestra. Muchas gracias, qué amable. Muchas gracias, muy buenas días a todas, todos, todes. Y a mí, pues, por supuesto, me da mucho orgullo poder estar en esta máxima casa de estudio. Desde que pisé este plantel, que por supuesto para todos los mexicanos es un orgullo, la UNAM, y qué bueno que ustedes sean estudiantes, maestros de esta máxima casa de estudios.
Yo quiero, por supuesto, agradecerles a todos. Es un honor para mí poderme encontrar en este recinto y agradezco de manera muy especial a la doctora Irene Trejo y a la doctora Sonia Venegas por esta invitación. Saludo con mucho aprecio a todas las ponentes que hoy coincidimos en este gran evento. Y el día de hoy nos reunimos para poder hablar, en mi caso, sobre la violencia económica, que es una forma de violencia que limita la autonomía, limita las oportunidades, la dignidad y especialmente, por supuesto, a las mujeres y a las niñas y, por supuesto, a las personas en situaciones de vulnerabilidad. No siempre deja marcas visibles ese tipo de violencia. Han estado comentando ya los diferentes tipos de violencia. La económica a veces no es tan visible, pero esta es muy constante y afecta, por supuesto, a la libertad y al proyecto de vida. ¿Qué es ser mujer en México? Vamos a comentar algunos datos estadísticos. Ser mujer en México implica ser parte del 51.2% de la población, pero solo el 46% participa en la economía formal, frente al 76% de los hombres. En promedio, las mujeres ganan 35% menos que lo que ganan los hombres y dedican 40 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, equivalente al 24% que trabaja el hombre. Más del 55% trabaja en la informalidad. Con esto sabemos que el hecho de que la mujer trabaje en la informalidad, pues no tiene derecho a la parte de lo que viene siendo la parte social, el beneficio social, y que están fuera de esos beneficios. Y 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. En el 2022 se registraron 968 feminicidios. Aún así, las mujeres ocupan cerca del 50% en los escaños en el Congreso, reflejo del creciente poder político. Ser mujer en México es vivir entre la desigualdad y la fuerza colectiva que impulsa el cambio. Ser mujer en México no significa lo mismo en todos los territorios. No es igual crecer en una ciudad con acceso al transporte, con acceso a los servicios, con acceso a la educación, que poder hacerlo en la Sierra Tarahumara, donde muchas mujeres caminan horas y horas para poder tener acceso, poder conseguir una atención médica, poder tener acceso a un servicio, poder ir a una escuela. En las zonas urbanas sabemos que muchas de las mujeres enfrentamos acoso callejero, esas brechas salariales y esas dobles jornadas laborales. En las rurales o en las indígenas, además, cargan con la pobreza estructural, la falta de escuelas o la discriminación por origen étnico. Mientras algunos pueden estudiar y trabajar, otras son forzadas a casarse muy jóvenes, tienen el problema también de que viven sin luz o que no tienen el acceso definitivamente a lo que viene siendo el Internet. En México, ser mujer es sobrevivir en un sistema que te exige más por el simple hecho de haber nacido mujer y donde el lugar de nacimiento puede marcar la diferencia entre tener oportunidades o solo resistir. Quisiera comentarles que ser mujer en México es resistir, lo sabemos muchas de nosotras. Lo que hemos tenido que esforzarnos para poder estar en los espacios de tomas de decisiones. Ser mujer en México es cuidar, transformar y abrir caminos hacia una sociedad más justa. Ser mujer en México está lleno de contrastes, muchos de ellos, por ejemplo, el hecho de vivir en México
del hecho de poder vivir en ese país está lleno de retos, de escalones, de complejidades. Unas de estas complejidades debo de comentarles y que los demás ponentes ya explicaron sobre las diferentes violencias que vivimos las mujeres en México. Pues se puede llegar